Nos complace recibir esta noche aquí en Jornada Extra a don Luis Checker Ortiz, un reconocido jurista con larga trayectoria en la vida pública dominicana, en el ámbito deportivo, en los ámbitos de las luchas sociales. Fue coordinador general de Participación Ciudadana y ha participado en todas las grandes gestas libertarias y democráticas de la sociedad dominicana de varias décadas, no vamos a decir cuántas, pero de unas cuantas décadas. Actualmente, por cierto, es presidente de la Academia de Ciencias de la República, pero es un analista, un articulista en el periódico Hoy y ha sido durante muchos años una columna a la que hay que ponerle atención. Tal vez propicio que nos preguntarle ahora, después de la marcha de hoy, domingo, la Marcha Verde, esta entrevista se grabó antes, el viernes, pero el problema es que sabíamos, fuera cual fuere el resultado de esta marcha, viene la pregunta, ¿qué hacer ahora? Porque después de una gran marcha nacional, marchas regionales, ¿qué puede hacer el movimiento verde para mantener la presión sobre el sistema político y lograr algo que contenga la corrupción y la impunidad? Don Luis. Dos espacios previos a esa pregunta que es tan comprometedora, sí, desde el punto de vista de que uno no es una pitoniza que puede estar adivinando qué puede ser mañana. No, pero a tu juicio, pero evidentemente lo primero es agradecerte esa brillante presentación de mi humilde persona, y lo segundo es que me siento muy complacido de ser parte de este programa Jornada Extra, que tiene una gran audiencia. 25 años cumplidos. Sí, lo hemos celebrado juntos. Sí. Y además tiene una cabeza directora y un equipo de trabajo que realmente honra a la radiotelevisión, a los medios de comunicación. Juan Bolívar, me siento muy complacido de compartir un espacio contigo. Muchas gracias. Y te deseo definitivamente que sigas cosechando los lauros que has podido cosechar por tu honestidad, tu integridad como persona y como periodista. Gracias, gracias. Ahora, la pregunta tuya. ¿Qué podemos esperar de la Marcha Verde después de la marcha del 16 de junio, el domingo próximo? No, de hoy domingo. De hoy domingo. Que era hoy que iba a ser esa marcha. Sí, donde realmente la Marcha Verde ha concitado un entusiasmo y una participación que yo creo que los mismos organizadores nunca se imaginaron. Y ha sido un movimiento social espontáneo que ha podido congregar, que ha podido armonizar distintos sectores de la sociedad con una sola preocupación. Y ahí el mérito y el éxito de la Marcha Verde. Ningún pueblo, ninguna sociedad, ningún gobierno del mundo puede estar conforme con la corrupción y con la impunidad, particularmente. Ese emblema, esa bandera enarbolada por una comunidad sin compromisos políticos partidarios, es lo que le ha dado la fortaleza a la Marcha Verde. Ahora bien, esa Marcha Verde ha sido debidamente programada y ha venido cubriendo etapas. No fue un momento esporádico, pero no puede ser tampoco una marcha ad infinitum. Y ya esta concentración del día 16 debe de ser la culminación de una primera etapa. Ahora, ¿qué se espera de la Marcha Verde después de este primer... Después de lo que, de lo que ha pasado hoy domingo, cuando nos están viendo, ya pasó la marcha. Definitivamente, de este acontecimiento. Yo creo que va a depender mucho, Juan Bolívar, de las circunstancias que se van a presentar a partir de entonces. Hasta ahora el gobierno del presidente Danilo Medina ha sido respetuoso, si se quiere, permisivo, si se quiere, y ha logrado que la marcha se desenvuelve con absoluta normalidad dentro de un régimen democrático, porque lo que se está ejerciendo es un derecho ciudadano, un derecho social. Reunirse y elevar protestas pacíficas, organizadas, en contra de algo que es un mal común y un mal perverso, la corrupción y la impunidad. Tú estás dando por un hecho, como yo también, que con esta entrevista grabada viernes, que la marcha del domingo, ahora cuando nos están viendo ya pasó, tú estás asumiendo que iba a ser como las anteriores, que no iba a haber ninguna represión ni ningún problema. Definitivamente, porque creo conocer un poco
el estilo de gobierno. Ni iba a haber un desbordamiento de los que marchan, tampoco, que no iban a... No, eso lo descarto totalmente. Sí. Han demostrado una disciplina, una organización, papel que se suelta, papel que se recoge. Sí. Definitivamente ha dado un ejemplo de civismo y eso es una de sus fortalezas y la Marcha Verde no va a renunciar a su fortaleza. Lo que sí quería decirte es que uno conoce un poco por la experiencia política que tiene y las observaciones que ha venido haciendo al desarrollo político del presidente Medina. El presidente Medina se ha definido él mismo como un ente pragmático que va acompasado con los hechos y deja que los hechos pasen para él tomar una decisión. Evidentemente que él entiende que la Marcha Verde llega a un momento en que tiene que terminar y tomar una decisión. Y llega un momento en el cual él espera qué va a hacer la Marcha Verde para él poder reaccionar. Porque si la Marcha Verde se convirtiera en un partido político, cosa que yo no descarto, pero que no aprobaría. No prevé. No lo preveo y no lo aprobaría. Y no lo aprobaría. Un partido político, él tendría una gran fuerza. No es que no pueda surgir un nuevo partido, es que eso está configurado con tanta diversidad que, claro, que si se anuncia que mañana va a ser un partido, se va a reducir inmediatamente. Se divide. Sí. La fortaleza que tiene se divide. Sí, claro. Y hay personas que ya están, y grupos que están hace tiempo ansiando porque la Marcha Verde se divide, se fracture, y están provocando fracturaciones. Danilo es más inteligente que ellos. Vamos a esperar que sea la Marcha Verde que misma la que defina qué es lo que va a hacer ella a partir de este 16 de julio. Sí. Y yo creo que las circunstancias son las que van a determinar la necesidad de que se haga un planteamiento que ponga fin al proceso de las marchas verdes y llegue al gobierno y llegue a la sociedad alguna propuesta. Es decir, ¿tú crees que debe entrar una etapa de propuesta más específica? Perfectamente. Demanda más específica frente al gobierno. Es decir, por ejemplo, ¿qué demanda? Por ejemplo, estamos de acuerdo que la corrupción y la impunidad no puede seguir. Sí. Estamos de acuerdo que el presidente Danilo Medina ha dicho en más de una ocasión que él va a hacer lo que nunca se ha hecho. Estamos de acuerdo que él ha dicho que en estos casos se llevarán las cosas hasta sus últimas consecuencias. No creo en esos extremismos, pero sí creo que es un elemento para ser discutido dentro de un diálogo donde participen no solamente los partidos políticos, sino que participe precisamente la sociedad civil. En ese diálogo se puede hacer un pacto político-social, donde estemos incluidos tanto el sector político, gubernamental, el sector de la oposición, entre comillas, pero existente, y la sociedad civil, particularmente en una especie de constituyente o de preconstituyente, que es lo que yo creo que no ha hecho falta. Esta constitución que nos gobierna del 2010 se hizo, y yo no voy a hacer historia de cómo se logró y por qué se logró y qué fue su resultado. Si hubiera habido una constituyente, porque se trataba entonces no de una reforma constitucional, sino de una nueva constitución. Y lo que se demandaba a una nueva constitución es una constituyente. Evidentemente los resultados no fueron los que ahora mismo tenemos. Un poder hegemónico centralizado en el poder ejecutivo, que la división de poderes resulta ser un mito. Bueno, pero para ser práctico, Luis, ¿qué primera demanda? Por ejemplo, ¿tiene el presidente en su mano la elección del Consejo Nacional, del Tribunal Superior Electoral? Tiene en su mano, tiene 6 votos, con el de él de 8. Es decir, ¿qué demanda específica pudiera ser? Empezamos ahí. Pero precisamente, fíjate que se están precipitando en hacer estas cosas en medio de un proceso donde hay un cuestionamiento serio a esas instituciones. Y por eso digo, va a ser producto de las circunstancias. Si confirman a los mismos jueces y se mantienen las mismas estructuras judiciales bajo control control partidario, evidentemente que la reacción
de la Marcha Verde tiene que ser cada vez más radical. Y en ese sentido viene esa demanda. Bueno, vamos a tratar de recuperar la independencia, la idoneidad del sistema judicial y del sistema político, porque tanto el sistema político integrado por los señores legisladores como la judicatura están gravemente contaminados. Sí. Y no estoy diciendo nada. Bueno, también van a elegir 4 miembros de la Suprema Corte. Claro Esa es sí. también otra oportunidad de renovación. Claro, claro que sí. ¿Qué otra demanda puede incluir en la Marcha Verde, por ejemplo? Las reformas electorales y políticas. Yo creo que todo esto viene siendo un componente para ser realmente discutido a ese nivel. A mí lo que más me interesa es que la Marcha Verde no se diluya sin tener una propuesta concreta que ellos tienen que estudiar. No podemos pensar que no lo hayan hecho, pero por lo menos no se ha vislumbrado nunca una expresión de cuál va a ser el siguiente paso. Sí. Y ya después de esta marcha, que definitivamente es exitosa, cualquiera que sean sus resultados, porque si hubiese sido reprimida o pudiese ser reprimida, definitivamente es un resultado positivo, porque no era eso ni la intención del gobierno ni la intención de la marcha. Y resulta entonces que la marcha ha creado una situación coyuntural muy favorable para la marcha misma. A la marcha no le conviene ser reprimida, y si es reprimida, le conviene. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Bueno, esa es una cosa, pero ¿en qué medida puede afectar la situación en que queda ahora mismo el caso judicial, la judicialización que ha habido hasta ahora del escándalo de Brecht, que digamos que casi quedó en medio de la calle ahora, esta semana, después de la sentencia de la Corte de Apelación de la Suprema Corte, que deja en libertad a casi todos los imputados, y sobre todo después del voto disidente y razonado de Miriam Germán, que evidencia la debilidad de esa instancia, de ese instrumento judicial. ¿En qué medida está relacionado eso con lo que puede hacer la Marcha Verde o la suerte de la Marcha Verde? Cuando yo me refería a las circunstancias, estaba pensando precisamente en cuál va a ser el desenvolvimiento, cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser el final de este procedimiento, que definitivamente desde el primer momento adoleció de grandes debilidades y deficiencias. Evidentemente hay que separar 2 etapas. La primera etapa, que es el juicio de instrucción, donde el Procurador General de la República, que yo no creo que sea una persona incapacitada, sino todo lo contrario, inteligentemente preparó un expediente para que no pudieran haber condenas, porque no había suficientes elementos de prueba que permitieran al juez de instrucción dictar una coerción fuerte. No hay en esa instancia suficiente elemento. Como dice Miriam, sí, hay generalidades. Pero, sin embargo, en materia de instrucción, un juez no tiene que tener la convicción de las pruebas, es decir, elementos de prueba contundentes y definitivas. Eso es del juez de fondo. Sí. El juez de instrucción le bastaría con lo que yo llamo tener una duda razonable. Indicadores. Indicadores, elementos que pudieran ser comprometedores para que un juez de fondo escarbe el fondo y defina realmente si esos elementos son consistentes o no son consistentes. Pero, evidentemente, cuando el juez de instrucción toma la medida que tomó, él, asumo yo conozco a ese juez y lo conozco como un juez muy serio, entendía, no me puedo hacer cómplice de la liberación de todo el mundo, porque entonces la carga de la responsabilidad no iba a caer en el Procurador General, que preparó lo que muchas veces se ha hecho, un mal expediente para que un juez de fondo, por insuficiencia de prueba, descargue a personas que uno sabe... Y mientras tanto decir que yo cumplí porque yo lo sometí y además lo metí presos. Exacto. Y lo grabé y lo mandé a la televisión para que vieran cómo se le apresó a cada uno y se subió a un vehículo. Él hizo el montaje.
Definitivamente. Y en cierto sentido, es muy probable que el juez de instrucción se excediera en las medidas que tomó, como lo señala Miriam en su voto disidente. Y muy bueno el trabajo que hiciste con relación a Miriam, con lo cual yo me solidarizo, porque la conocemos desde siempre. El artículo que publiqué el jueves. Exactamente. Y la define así, una persona revestida de dignidad, de honestidad, de seriedad. Y valentía. Propio de un juez independiente, que es lo que mucho nos falta y lo que nos preocupa ahora con esta elección, donde, como tú sabes, el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por 8 funcionarios, 5 por lo menos, depende del Poder Ejecutivo, que tiene un interés político en que esos jueces respondan a sus Luis, intereses pero tú políticos. que has estado en el ámbito deportivo toda la vida, y uno dice, le cuesta tanto a la gente entender que los árbitros tienen que ser independientes, que un equipo de cualquier naturaleza no puede poner los árbitros y esperar que los otros equipos acepten que esos son los árbitros. Sobre todo si hay otras personas que pueden arbitrar. Porque tú y yo hemos estado en competencia deportiva en que falta un árbitro y hay que coger a alguien. Sí, sí. Y bueno, si no hay un árbitro profesional acreditado, ponemos alguno. Pero no hay aquí gente acreditada para ser miembro del Tribunal Superior Electoral que no sean de uno de los equipos participantes. La pregunta es, ¿quieren ellos tener gente independiente que no sea de un bando ni de otro y que honre la judicatura? Sí. Esa es la pregunta. Y que merezca respeto y reconocimiento. que esa es la pregunta. Vamos a buscar, porque sí los hay. Los hay. Pero ahora mismo el juez Vargas dictó una primera decisión cuando le sometieron el acuerdo con Odebrecht y dijo, ese acuerdo es inválido. Juan Alejandro Vargas. ¿Y qué ha pasado con Juan Alejandro Ibarra? Que lo vetaron ahora para ser miembro de un tribunal superior. Lo impugnaron por honesto. Por honesto, sí. Por serio, por serio. Una lección para que otros no se declaren independientes. Por serio, por honesto, por creer él en una verdad que es evidente. Un convenio donde todavía no hay acusados se hace liberando de futuras acusaciones a personas... A un confesor de delito. A un confesor de delito, por favor, Juan Bolívar. Entonces, ese es el modelo que nos están dando. Tú en días pasados, esta noche... Noche pasada me estuviste hablando de un caso con una fiscalía del distrito de cómo Balaguer manejaba esas cosas. Sí. Pues bueno, no la vamos a repetir en este escenario. Pero así es como se manejan las cosas. La búsqueda de un hombre honesto, aquello que hablaba... Franklin Domínguez en su obra se busca un hombre honesto, sí. En los años 60 temprano. Eso es lo que más debe preocupar a la sociedad. La búsqueda hacia la ética, hacia el comportamiento ético, al compromiso ético y moral del ciudadano para con su pueblo y con Bueno, pero digamos que hay una parte de la sociedad dominicana que despertó. Ya no somos tan solitarios los que durante tantos años hemos luchado contra la corrupción. Se pareciera que la sociedad dominicana está tomando conciencia de lo que implica la corrupción y la impunidad y cómo eso se reproduce hacia abajo en la delincuencia, en la descomposición social. ¿Tú crees que eso se va a mantener más allá de la Marcha Verde, de cualquiera que sea el futuro de la marcha? La Marcha Verde no hubiera surgido si no hubiera detonado el escándalo de Brecht. Es decir, ya la necesidad, es lo que rompe, ya de expresarse, esa indiferencia. Sí, la necesidad de expresarse, la angustia, el tormento que hemos estado viviendo durante todos estos periodos de gobierno, no solamente de este gobierno, durante todos estos periodos de gobierno, donde la corrupción y la impunidad han sido realmente la bandera de los gobiernos de uno y de otro, llega a su cúlmine con la explosión de Odebrecht, el escándalo de Odebrecht, que no nace aquí, que nace precisamente en los Estados Unidos, porque se excedieron en cuanto a sus proyectos y sus ambiciones. Y es Estados Unidos que llama al Procurador General de República Dominicana y lo invita ya a decir, ¿y qué ustedes van a hacer con este expediente? Y es lo que desata que Perú, que Panamá, que Ecuador, que todos estos países donde Odebrecht puso su garra, reaccionen. Y ha tenido una reacción
fabulosa, incluso a nivel precisamente de la judicatura, donde hay un goce de independencia mayor que en República Dominicana. Bueno, Luis Checker, finalmente, ¿qué hacer? Hay una realidad que en el país hay un sentimiento de impotencia, el sistema político no responde a esas expectativas, tenemos pendiente ahí las reformas políticas y electorales que tú sabes que se han venido discutiendo por 20 y pico de años. No se ha podido. ¿Qué tiempo hace eso? De todas maneras, no, de la Fundación Siglo XXI, el primer consenso sobre reformas políticas fue en el 93, que se dio. Y yo creo que tú participaste, yo participé. Desde entonces estamos hablando de esas cosas, la ley de partidos se inicia, empieza a definirse ahí. Pero el sistema no funciona. Evidentemente que el escándalo de Brecht tiene una dimensión de corrupción individual, pero de corrupción política, porque hubo mucho ese dinero que se dedicó a financiar las campañas políticas. Claro, y confesado por él. Y confesado, pero esa parte no se ha investigado aquí. Ciertamente, Juan Bolívar, esa parte no se ha llegado a su profundidad porque el sistema no funciona. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo nosotros revertimos el sistema de manera que sea eficiente. Pero esta semana en Perú metieron preso a un expresidente, hay otro presidente con una orden de prisión. Pero estamos hablando del sistema de República Dominicana. Admitieron que hubo financiamiento en la campaña de los dos principales candidatos. Claro. En otros países de la región se ha podido esclarecer algo, aquí nada, Luis. Precisamente porque el sistema ya está funcionando y aquí no funciona. Y no funciona por un elemento muy elemental. Es decir, los poderes que se suponían independientes y que tenían capacidad para accionar de manera independiente han sido cooptados. Todos los poderes públicos del gobierno, del Estado, han sido cooptados por el partido único. Entonces no hay posibilidad. Entonces sí hay posibilidad, pero aquello que estábamos hablando del pacto político. Es que tenemos que revertir las cosas. Y para eso hay que mantenerle la presión. Sea marcha verde o lo que sea verde. Definitivamente, eso no va a surgir espontáneamente. Y el éxito de la marcha verde es que, como tú has dicho, y todos conocemos, ha despertado una conciencia ciudadana que antes estaba adormecida. No es que no existiera, sí, estaba esperando un detonante. El detonante ha sido el escándalo Odebrecht. La Constitución de la República, en el artículo 146, si no recuerdo, habla que se condena todo acto de corrupción, se proscribe la corrupción. Entonces tenemos que asirnos a la Constitución de la República y elaborar un programa de propuesta que pueda revertir el sistema que tenemos. Ahora mismo se están eligiendo a quienes, a los mismos jueces. Los mismos jueces se postulan para ser reelectos, pero ese es el sistema que no queremos. Bueno, vamos a esperar que no sean reelectos esos mismos jueces. Pero son miembros del partido, son en su mayoría jefes de partido. Lo que te estaba diciendo no es que no existan gentes honestas. Lo que deseamos es que busquen las gentes honestas que están en disposición de hacer un trabajo realmente eficiente y beneficioso para el país. Cualquiera se aferra a la idea de que con la presión que tiene el presidente y la presión nacional, yo creo que sí, no van a reelegir esos jueces y van a buscar a otros árbitros que sean más independientes. Yo creo que él es lo suficientemente inteligente para él saber que este primer año de su experiencia con ese sistema no le va a producir los resultados que él quisiera. Que cuando se desprenda de la silla, vaya y se pueda pasear por las calles y ser reconocido con manera afectuosa y respetuosa de su gestión. Bueno, muchísimas gracias a Luis Checker Ortiz, abogado, jurista, ahora es presidente de la Academia de Ciencias y con larga trayectoria en la vida pública, profesional, deportiva y social dominicana. Muy amable por haber Gracias de tu parte, Juan Bolívar, y gracias a todos por escucharnos.